Yo soy Carolina Porras y te doy la bienvenida a esta quinta temporada de Alquimia y Abundancia, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones, meditaciones, preguntas poderosas y momentos honestos que nos devuelven al corazón. Respira, relájate y disfruta este espacio, este momento de conciencia cotidiana, tu recordatorio de que la alquimia está siempre a un pensamiento de distancia. Amores de mi corazón, les doy la bienvenida a este episodio número 79 de Alquimia y Abundancia. Vamos a hablar del arte de cerrar ciclos y relaciones desde el amor. En un tiempo en el que pareciera que todos estamos en cambios súper vertiginosos en nuestros procesos, en nuestros caminos de conciencia, en lo que consideramos evolucionar o aquellos que llaman a evolucionar, sanar en sus procesos de sanación, pues hay algo que siempre subyace y que siempre está muy presente y son nuestras relaciones y la vigencia de las relaciones en nuestra vida. Así que hoy quise ponerle voz a este tema de las relaciones. Si quieres explorar más sobre las relaciones en este podcast, yo tengo muchos episodios porque esta es de las maestrías de mi vida. Así que si escroleas los 78 episodios que hay debajo de estos, te vas a encontrar 10 en donde hablo de cómo elegir los amigos, de las relaciones de pareja, de mis experiencias con las relaciones con mujeres, en amistades, etcétera. Y hay mucha información muy nutrida, pero quise traer a la actualidad mis sentipensares, mis nuevas reflexiones y mis nuevos hallazgos sobre las relaciones y sobre cómo decir, ¿sabes qué? Te quiero, te amo, te adoro, pero no quiero que seamos más amigos. Te quiero, te amo y te adoro, pero no quiero seguir en esta relación de pareja o no me siento cómodo en este trabajo y en el relacionamiento con mis compañeros de trabajo. Así que bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, pero antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer a todas las personas que me escuchan, a todas las personas que hacen parte de este podcast, porque solo con ponerle seguir a mi canal en Spotify o en YouTube o en Apple Podcaster, ya haces parte de esto. Gracias a quienes me escuchan y lo comparten, se lo envían a un amigo, a la familia, a la prima, al tío, y esas personas luego me escriben a contarme lo que recibieron de este episodio, pues a mí me hace muy feliz y también te hace parte de esto. Gracias a los que me dejan sus comentarios, los leo todos, así que bienvenidos a dejar aquí abajo todos sus comentarios y gracias a todas las personas que luego comparten esto en sus redes sociales para multiplicar esta información, porque esta es la manera en la que este podcast crece. También quiero aprovechar este momento para invitarlos a los 2 retiros que voy a estar sosteniendo por ahora, según agenda confirmada, en este 2026. El primero y al que más fuerza le estoy haciendo en este momento es Joyas de Luz. Es un retiro que tengo del 20 al 24 de marzo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Gitana del Mar, donde vamos a estar con la abuela Ana Luisa Solís. Es una abuela mexicana, una mujer que tiene la toltequidad y la sabiduría maya a flor de piel, camina con la medicina del cacao y ella en sí misma es mucha sabiduría. Voy a estar también con un amigo psicólogo, Nacho Garbe. Él es español y tiene una propuesta de psicología creativa a nivel terapéutico. Vamos a estar trabajando el círculo de la vida. Él también tiene un episodio del podcast aquí, ahí lo pueden buscar, el Círculo de la Vida con Nacho Garbe, y vamos a estar los 3 durante 5 días sosteniendo ceremonias de temazcal. Vamos a tener una ceremonia muy potente de psilocibina para todos aquellos que me han escrito y me han preguntado ¿cómo puedo ir a una ceremonia de psilocibina o de honguitos contigo? Bueno, en ese retiro va a pasar. Vamos a tener el Círculo de la Vida y va a ser sumamente especial. Aún quedan cupos para que se puedan apuntar y en la descripción de este episodio van a encontrar toda la información que necesiten sobre Joyas de Luz. También
y este sí lo voy a hacer más cortito, ya después en otros episodios me explayo. Nos vamos al llamado de los dioses, que es un peregrinaje por Bali. Nos vamos con Punto Cero Retiros en septiembre. El 24 de septiembre la cita es en Ubud. Nos vemos en Bali para estar 15 días no solamente peregrinando una parte, sino también en un espacio de retiro, en un sitio soñado donde vamos a conectar con el placer, con la playa, con los masajes, con el cacao, con todo lo lindo. Y en este también les dejo aquí en la descripción de este episodio toda la información para que puedan ir y antojarse y que viajemos juntos este año. Dicho todo esto, hecha mi publicidad, pues me voy a el punto que quiero traer hoy. Hay un momento en la vida que es muy silencioso, es muy íntimo, es a veces muy incómodo y estoy segura que es muy sorpresivo, en el que nos damos cuenta que ya no somos las mismas personas. Y lo empezamos a notar porque, por ejemplo, las mismas rutinas que solíamos sostener antes ya no nos llenan, o porque en las propias exploraciones empezamos a sentir que queremos más o queremos menos. Y no es algo que pase de un día para otro, o no hay unos quiebres dramáticos necesariamente, a veces sí, sino que simplemente algo dejó de resonar. Y eso nos lleva a que, por ejemplo, las conversaciones en ciertos grupos de amigos pues ya no nos nutran. Esos grupos de amigos en donde el tema de conversación es el otro, es la destrucción, es el chisme, pues llega un momento en el que tú dices como, ¿sabes qué? Siento que ya no me siento tan cómoda o tan cómoda aquí. Los espacios se empiezan a sentir muy pequeños, los espacios del relacionamiento, pasa a veces en los empleos, en los sitios de trabajo, que sentimos que ya ahí no hay un reto. También a veces las dinámicas que llevábamos meses o años sosteniendo en relaciones de pareja o relaciones de amistad, pues empiezan a pesar, y nosotros que estamos creciendo, que estamos en este proceso de exploración, de encontrar, de preguntarnos, que nos estamos transformando, pues nos empezamos a preguntar, ¿qué hago cuando ya no encajo en los círculos de antes? ¿O cómo puedo soltar esta relación sin traicionar el amor y todo lo que nos unió? Y hay una pregunta mucho que las personas me traen a la consulta del coaching de vida, y ¿es egoísta querer cerrar ese ciclo con personas que igual aún quiero? Y hoy quiero que hablemos de eso. Quiero que hablemos de las relaciones que se terminan, de los ciclos que se cumplen y de cómo cerrar esos vínculos, porque hay una manera amorosa de la que quiero que hablemos hoy, de cómo cerrar esos vínculos de pareja, de amistad o de trabajo. Obviamente yo no tengo la ciencia confirmada. Como siempre les digo, muchas veces a mí no me crean nada, verifíquenlo por sus propios medios. Y lo que quiero hablar hoy es cómo cerrar esos vínculos desde el amor, desde la conciencia y desde la abundancia, y no desde la culpa o, algo que es muy común, desde la huida, porque este mecanismo de huida es muy usado, se vuelve muy común, pareciera ser muy normal, entre comillas, pero en realidad no es sano ni está bien para el que se queda y te ve huir, ni para ti que estás huyendo. Porque pues finalmente eso es alquimizar, es transformar. Y cuando aprendemos a que cuando soltamos no estamos perdiendo, sino que estamos transformándonos en algo, pues lo estamos alquimizando. Y este es un tema que llega a mí porque, bueno, si ya llevas un tiempo escuchando, un momentito, me estoy tomando un mate, estoy en mi momento más mate de todos. Esta quinta temporada viene con muchos mates. Si llevas tiempo escuchándome, y si no, y si eres nuevo pero te has clavado en varios episodios míos, pues sabrás que en esta experiencia de vida, una de las grandes lecciones de mi vida ha sido las relaciones de amistad. Y digo lecciones y espacios donde he aprendido mucho porque ha sido muy retador para mí.
Por supuesto, reconozco que muchos de esos momentos dolorosos, traumáticos, fuertes, han sucedido porque yo en mi proceso no he tenido ni la madurez, ni las herramientas, ni las palabras, ni la sabiduría para poderlos llevar a feliz término o poder salir de ahí de mejores maneras. Y por eso yo creo que lo traigo tanto a estos espacios de alquimia y abundancia, porque de alguna manera siento que cuando me lo pillé y cuando lo empecé a trabajar a nivel terapéutico, pues me siento en el deber de ponerle voz para que no le suceda a tantas personas, y también porque reconozco que a muchos nos pasa esto con las relaciones, y es: ¿por qué estoy en esta relación de mierda? Y no solamente de pareja, sino de amistad. ¿Por qué tengo esta amiga que todo el tiempo me está criticando? ¿Por qué tengo estos compañeros de trabajo que cuando el jefe viene lo aman, lo quieren, lo adoran, y cuando se da la vuelta, si tuvieran un cuchillo se lo clavarían? ¿Cómo llegué a esta situación? Y como yo también soy esa amiga que critica, ese compañero de trabajo que le quiere clavar el cuchillo al jefe, ¿por qué estoy en estas dinámicas? Así que por eso hablo tanto de las relaciones, y hoy quiero que hablemos de los ciclos de las relaciones. Porque en la naturaleza todo es un ciclo. Una flor no florece para siempre. Una flor tiene un proceso desde que es semilla hasta que es viejita y se muere la flor. Y nada permanece intacto. Lo mismo pasa con las relaciones. Y cuando yo empiezo a entender que las relaciones son un ciclo que tiene varias etapas, que quiero enunciarte ahora porque de pronto te hacen sentido, y tienen estaciones de encuentro, cuando conozco a la persona; de expansión, cuando siento que mi ser en esa relación florece; de estabilidad, cuando siento que yo en esa relación estoy tranquilo, estoy calmo, estoy estable. También tienen una etapa o una estación de transformación, que es cuando paso de esa estabilidad a cuestionarme cosas, a sentir que hay cosas que pueden ser distintas, no mejores o peores, sino distintas. Y luego viene una estación de cierre. Y así es, las relaciones son cíclicas, y seguramente si te hablo de encuentro, expansión, estabilidad, transformación y cierre, pues empiezas a mirar tus relaciones en retrospectiva y dices: ay, claro, en esta estoy en un momento de expansión y de tranquilidad; en esta llevo mucho tiempo en un proceso de estabilidad, en una estación de estabilidad, y me siento muy cómoda, pero resulta que en esta estoy en un momento de cierre. Empieza a cobrar sentido. Esto de hablar de las etapas o las estaciones no es definitivo. Esto es solo un mapa que tiene una posibilidad. No es que una relación en algún punto sí o sí se va a tener que terminar. No, no necesariamente. Resulta que encontraste una persona con la que sientes que llegas a la expansión y a la estabilidad, y que así ha sido por años y que estás cómodo en eso. Maravilloso. Pero hablar de la ciclicidad de las relaciones también abre la posibilidad de entender que se pueden terminar, y que no todas las personas, y esto es muy importante, quiero que cierres los ojos y me escuches, a menos de que vayas manejando, pero no todas las personas están destinadas a acompañarnos toda la vida. Algunas llegan para enseñarnos, no para quedarse. Y aquí quiero traerte uno de los libros que a mí más me ha dado en la vida, de los autores que más me ha dado en la vida. Ahora ya vieja me doy cuenta que es ampliamente criticado, pero pues a mí me ha dado mucho en mi vida. Es Carlos Castaneda, que es un escritor que escribe sobre un personaje, no sé si es él, ya lo dudo, antropólogo que se va a estudiar las culturas mexicas, y se encuentra con Don Juan, es el personaje chamán sabio del libro. Y su primer libro es Las enseñanzas de Don Juan, pero en alguno de los libros de Carlos Castaneda, él habla del rol de los maestros como pinches tiranos, que son estas personas que nos encontramos en la vida, discúlpame la expresión que voy a decir a continuación, pero es que no hay otra, y es que son unos hijos de puta en nuestra vida.
Esas personas que existen para retarnos. Pues resulta que esas personas puede que no hayan llegado a nuestra vida para quedarse. Ojalá, Dios quiera, así parezca en ese momento que va a ser para siempre. Suelen no quedarse, pero están ahí para enseñarnos algo, para enseñarnos paciencia, para enseñarnos humildad, para enseñarnos que la maldad existe, para enseñarnos otras formas de actuar. Y así funcionan las relaciones. Y desde la alquimia y desde la vida es importante que sepas que cuando algo o alguien ya cumplió su función, ya cumplió su ciclo en nuestras vidas, seguir sosteniendo eso y no soltarlo no es amor, es apego. Y pasa en muchos escenarios. Te voy a hablar desde Carolina Porras, terapeuta. Hay muchas personas y mentora. Hay muchas personas que en los últimos años han venido a espacios terapéuticos conmigo o espacios de mentoría, que durante periodos de meses o años hemos tenido relaciones muy estables como mentora y mentís, como terapeuta y terapiado. Hemos tenido momentos muy sólidos en donde de verdad pareciera que eso va a ser para siempre. En algunas delgadas líneas, cada vez menos, incluso tratamos de tejer relaciones de amistad. Te digo cada vez menos porque cuando yo siento que me voy a ser amigo o amiga de esta persona, yo cierro el proceso terapéutico y nos vamos al territorio de la amistad. Ya no confundo mucho eso, pero en esos momentos siento que es para siempre y resulta que luego viene una transformación natural, que es la que finalmente en el espacio terapéutico de mentoría yo he empujado para que suceda, y es que la persona pueda de alguna manera evolucionar y transformarse, y eso casi que consecuentemente trae consigo el cierre de nuestra relación. Y yo he tenido que aprender a soltar y entender que eso no tiene nada que ver conmigo, con que yo ya no esté a la altura, con que ya no sea suficiente, con que la persona me odia, con que ya no quiere estar conmigo, lo que sea, sino con que esa relación en la que esa persona y yo nos conocimos en un espacio terapéutico o de mentoría terminó y ya está. Y por supuesto hay casos más dolorosos que otros donde me quedo rumiando un poco más, pensando cómo pudo ser distinto, seguramente la persona también, pero entiendo cada vez con más fluidez que las relaciones tienen estaciones, que son cíclicas, que no todas las personas están destinadas a quedarse en mi vida y que ya cumplimos nuestra función. Y suelto desde el amor. Y entonces se hice una lista como de señales claras que te dicen como, hey, brother, hey, amiga, ya, para. Lo primero es, empiezas a sentirte muy agotada o agotado después de ver a esa persona o después de la interacción. Viste como que se termina ese momento en el que uno dice como, ay, pucha, esta conversación telefónica estuvo intensa. O que a veces ves la llamada telefónica de la persona y algo dentro de ti se siente pesado, se siente incómodo. O que no, como que no sientes naturalmente esa efervescencia en ti para acudir al encuentro. Eso es una señal. Otra que para mí es muy marcada y que me muestra que los ciclos están por terminarse y es, ya no puedo ser yo misma sin tener que dar explicaciones o empiezo a fingir para pertenecer. No sé si deba contar esto por aquí. A ver cómo contarlo sin dar tantos detalles y de pronto las personas que son muy, muy, muy amigas y me escuchan van a entender de qué situación específica les estoy hablando, pero creo que también parte de la magia de alquimia y abundancia es que yo pongo aquí mi intimidad y me autoterapeo mientras me grabo. Durante muchos años, pero te estoy diciendo muchos años, puedo decirte 15, 20 años, yo sentí, voy a ser redundante, mejor lo digo así, es que, ven, eso está difícil ponerle voz, pero aquí va. Bueno,
Durante muchos años yo tuve un sentido de pertenencia a un territorio y a unas dinámicas sociales que se generaban en ese territorio alrededor de la escalada. Y durante muchos años sentí que pertenecía a ese territorio, que era mi casa. Tan lo sentía que durante muchos años soñé con envejecer en ese lugar. O sea, miren la magnitud. Y obviamente el 2025, el año del cierre, el año en el que todo lo que quedaba ahí como cojo fijo se iba a caer, pues me llevó a este territorio. Y llegué ahí y me sentí sumamente incómoda, ajena. Me incomodaba el clima, sentía que era una tontería, que si yo ya no escalaba, ¿qué hacía ahí? Me sentía ajena con los lugares que antes normalmente frecuentaba y donde me sentía muy cómoda. Sentí que las relaciones de amistad con las personas que por años fueron entrañables y que consideré familia y que mis hijos consideraban familia, pues ya lo que había era una lealtad por lo que fuimos, pero no por lo que somos. Y sentía incomodidad en ser quien soy hoy. Recuerdo mucho salir de uno de estos encuentros y decirle a Julio, me da mucha cagada lo que voy a decir a continuación porque además hay unas implicaciones económicas aquí, pero yo no quiero estar más aquí. Y siento que el sueño que tuve hace 10 o 15 años de envejecer en esta tierra hoy ya no me representa. Y me siento mal por la nostalgia de estar sintiendo que ya no, pero siento que este ciclo terminó y tengo que aceptarlo, porque lo voy a desarrollar más adelante, pero cuando estas señales se empiezan a sentir muy claras en ti, lo que sigue de verdad es tomar los cojones de ser amorosamente firme y llegar al cierre de esta relación. Porque hay otras señales también que son muy nítidas y es, por ejemplo, y esto me pasó, y es sentir que te estás achicando para encajar, ¿sí? Que las conversaciones ya son conversaciones que uno dice como, ay, no, yo no quiero estar aquí, güey, de verdad no quiero estar. Pero bueno, entonces yo hablo de esta banalidad, pues porque, ¿qué más vamos a hablar? Y hay otra que es muy clara y esta quiero dejártela aquí para que la reflexiones y es que la vida te está empujando hacia otro lugar y tú te resistes. Cuando lo que tú te resistes persiste y cuando te resistes a moverte de esa relación, ahí ya no hay amor, ahí hay apego. Y en el momento de la resistencia, amiguitos, lo que viene es hardcore. Porque cuando, eso es como, eso es como la casa de los tres cerditos, ¿no? Entonces es una casa de cartón y yo estoy aferrada al otro lado de la pared mientras el lobo sopla como un demente y ya lo único que queda es esa pared. Y yo insisto en que ahí puedo seguir viviendo. Marica, ya. O sea, no hay nada más cierto que Karol G, tu diosa, con la canción de 200 copas. De verdad, ya, suéltalo. Y quiero decirte algo de verdad importante y es si una relación, sea la que sea, de pareja, de amistad, de trabajo, con tu familia, lo que sea, si una relación te pide que te apagues para pertenecer, eso no es un hogar, eso es una jaula. Y empieza a pensar cómo vas a salir de ahí, porque es lo que sigue. Uno de los dolores más grandes que yo he podido identificar en el crecimiento personal es ese, cambiar y darte cuenta de que no todos van contigo. Y aquí quiero abrir un paréntesis importante y es, ojo con el ego espiritual, en donde yo puedo entrar en narrativas y decir cómo es que yo evolucioné y todos se quedaron en esa bobada. O es que yo ya no entiendo por qué hablan de eso si definitivamente ya de eso no se debe hablar. Ojo con eso, porque eso es ego espiritual. No, simplemente uno reconoce que yo cambié y que el entorno no cambió. Para bien, para mal, para lo que sea, no cambió.
Y entonces, cuando tú empiezas a tener este cambio, pues dejas de tolerar dinámicas que antes normalizabas o empiezas a poner límites o empiezas a ser mucho más riguroso con lo que dices y con las verdades que sostienes o te pasas por el escáner de la coherencia y dices, ¿sabes qué? Este ya no es mi lugar. Y eso incomoda bastante. Y incluso yo te podría decir que hay muchas relaciones que no se rompen porque haya conflicto, sino porque ya no vibran en la misma frecuencia. Y hay que hablar de la energía, porque esto quiere decir que no estás traicionando a nadie para evolucionar o por evolucionar, simplemente tú estás cambiando. Y entonces aquí me vas a decir como, ay, no, ya tú otra vez hablando de la energía. O sea, si vas en el episodio 79 de Alquimia y Abundancia y llegaste al minuto, no sé, 20, es porque tú también crees en la energía, pero a veces dejamos de vibrar en la misma página y está bien. Y eso es lo que te digo que pasa a nivel terapéutico o a nivel de trabajo o a nivel de la vida. Deja de ser sincrónico. Y aquí hay que hablar de la abundancia emocional también, porque a veces la escasez emocional me dice, yo me quedo aquí para no estar sola. Pero cuando tú estás vibrando en la abundancia, pues dices, ¿sabes qué? Yo confío en que soltar abre espacio para algo más alineado. Y yo, desde la experiencia de esta década de comer mierda en relaciones donde no quería estar, pero sostenía desde la escasez, te puedo decir que nunca fui más abundante en mis relaciones a cuando decidí soltarlas. Y esto aplica para todo: relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones con clientes, relaciones con proveedores. Solo en el momento en el que yo me pillé que cuando soltaba me abría a las infinitas posibilidades del mundo, solo en ese momento dije, wow, qué interesante, vienen y han llegado cosas maravillosas. Entonces yo sé que ya en este punto te estás preguntando, bueno, listo, ok, sé que tengo que salir de aquí. ¿Cómo empiezo a salir? ¿Cómo empiezo a cerrar este ciclo? Porque es que puedo entender que de las cosas más intensas para salir de una relación, sea cual sea, y cerrar el ciclo, es ese dolor emocional. Porque ahí hay un apego. Así yo te lo digo aquí, como no, el apego no es bueno, pues el apego es casi que lo más natural que hacemos. De hecho, desde que nacemos nos apegamos a nuestra madre, a la teta de la madre. Entonces, pues algo que los humanos sabemos hacer de manera casi que innata, natural y automática es apegarnos. Entonces, yo creo que lo primero que puedes empezar a hacer es aceptar sin juzgarte. No te puedes castigar por sentir lo que sientes y no te puedes obligar a quedarte donde ya no floreces. Entonces, cuando dejamos de juzgarnos y empezamos a reconocer como definitivamente yo salgo de estas reuniones y me siento muy mal, o definitivamente este grupo de WhatsApp me sabe a mierda y me siento muy mal aquí, o definitivamente no me siento bien en esta relación de pareja y claro, tengo una lealtad y un amor por lo que fue, pero ya no siento que pertenezco. Cuando acepto, en la aceptación radical, vete al episodio anterior de este, el 78, que te va a servir muchísimo. Y cuando empiezas a aceptar que no es resignarse, sino aceptación radical, pues dejas de pelear con la verdad y dices, pues sí, definitivamente necesito explorar nuevos territorios, pero antes de irte corriendo o en la huida, pues hay algo muy lindo para traer el amor a lo que fue y es: honra lo vivido. ¿Qué te dio esa relación? Porque seguramente te dio muchísimo. Si no, no hubieras estado ahí. ¿Qué aprendiste? Y hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer en el coaching de vida y es: ¿quién fuiste gracias a ese vínculo? Yo reconozco que en muchas de las relaciones de amistad que yo ya hoy no tengo, pero que fueron muy significativas en mi vida, fui cada vez una mejor persona. En todas las relaciones de las que yo me he quejado en todo este podcast y que les he hablado y que les he dicho que lo que me hicieron, que de cada persona y en cada relación yo he sido mejor persona. He aprendido desde cocinar hasta cómo decir no. Así que es importante
preguntarme quién fui gracias a este vínculo, porque la gratitud libera. Cuando yo honro lo vivido, pero entiendo que ya ahí no estoy aprendiendo más, digo gracias por esto. Y si honrar lo vivido puede traerte como a un anhelo de decir, ay no, pero lo podemos seguir viviendo, entonces ve a un paso muy importante y es escucha tu cuerpo, porque el cuerpo no miente, güey. Si cada vez que tú vas a la casa de esa persona te duele la cabeza, ahí hay un mensaje. Si cada vez que tú sientes tensión, cansancio, un nudo en el estómago o falta de energía cuando te estás aproximando a esa relación, tu cuerpo sabe antes que tu mente. Escucha tu cuerpo. Y luego, y aquí viene una parte muy importante, que puedes hilar con varios episodios que hay en el podcast en donde yo hablo de hablar con la verdad y hablar con coherencia. Los voy a buscar y te los dejo en la descripción de este episodio. Creo que es muy importante comunicar si esto es posible, porque no siempre se puede, pero cuando se puede, pues empieza a hablar desde el yo, sin acusar, sin justificarte en exceso, con mucho respeto y amorosamente firme. Yo estoy en un momento distinto, yo necesito tomar distancia de esta relación, yo agradezco lo compartido, pero siento que hoy no puedo seguir sosteniendo este espacio. Cuando empiezas a hablar desde el yo, desde eso que tú necesitas, desde tu identificación y no desde, es que esta relación es una mierda, es que tú solamente hablas mal del otro, es que yo ya no me siento bien aquí, es que cada vez que tú haces esto yo te odio. Cuando hablas desde lo que te pasa a ti y no desde lo que consideras que el otro es, estás empezando a cerrar este ciclo con mucho amor. Y cuando logras soltar, viene el vacío. Y ese vacío puede dar una tusa o puede dar como un extrañamiento o puede darte algo que tú dices como, ay, ¿cómo pasó? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos aquí? Pero ese vacío no es carencia, es simplemente la apertura a las nuevas posibilidades y disfrútate también en ese vacío. A mí me gusta, hay algo que me pasó muy interesante y quiero contártelo también aquí rápidamente y es que cuando empezó la pandemia, yo empecé a hacer muchas amigas virtuales. Yo creo que a muchos nos pasó, pero en mi caso fue con mucha intensidad, como que no muchas, o sea, muchas no son 50, muchas son 6 o 7, pero fueron amistades que yo pensé que iban a ser para siempre. ¿Sabes? Personas que en el mundo digital con las que encontraba un tema de conversación, encontraba que me expandía, encontraba una estabilidad, encontraba muchos aciertos, muchos acuerdos y yo decía, wow, ¿por qué no me había conocido con esta persona? Muchas personas también las había conocido por Instagram y bueno, estaba ahí como en cultivar esas relaciones. Y con el paso del tiempo, con mi cansancio a la virtualidad, también con la necesidad de que las relaciones tengan pues unos asientos presenciales, porque pues yo vivo muchas cosas fuera de las pantallas, fuera de los chats, fuera de las redes, esas amistades se fueron apagando. Y cuando llegó ese momento del vacío en el que de manera comunicada o simplemente tomando distancia, pues yo decidí apartarme. Sí llegó un vacío que en algún punto me empezó a llevar a pensar, wow, estoy en carencia, me quedé sin amigas. Pero rápidamente empecé a notar que ese vacío estaba bonito, que también estaba muy lindo estar conmigo, que en mi soledad encontraba muchos acuerdos personales y que me estaba nutriendo mucho de estar conmigo. Y luego fueron llegando pues las amistades que ya estaban y que se establecieron con más fuerza o las nuevas que realmente pues están en este momento de expansión y estabilidad. Entonces, sostener ese vacío y atravesarlo no desde quererme devolver y cangrejear en la relación, sino de abrirme a las posibilidades, es un regalo que te puedes hacer. Y ya para ir cerrando hoy quiero decirte que definitivamente cerrar ciclos, sea el que sea, no te hace una persona ni fría, ni egoísta, ni mala persona, ni hace que seas una persona creída o en el viaje del ego, sino que si lo haces desde un lugar amoroso y de autoconocimiento y desde el reconocimiento y la observación personal, pues te hace una persona mucho más consciente.
Y cada vez que eliges relaciones alineadas con quien eres hoy, estás eligiendo más abundancia emocional, más coherencia y más paz. Porque no todas las despedidas son fracasos. Algunas, muchas, casi todas son actos profundos de amor propio. Así que esto era lo que quería compartirte hoy. Quería dejarte como estos pensamientos de cerrar los ciclos y de las relaciones. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar este episodio. Recuerda dejarme tus comentarios, lo que quiera que sea que hayas sentido. A mí me nutre mucho saberte y nos vemos en el siguiente episodio. Namaste.